We are Centro Cristianos Ríos de Agua Viva, and our church has grown. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Our church has grown. Their church has grown. Our church has grown. Somos Ríos de Agua Viva. Bendiciones. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí hoy, domingo de Pentecostés, hoy por la tarde, y seguimos con esa fiesta pentecostal, alabando y glorificando y exaltando el nombre del Señor. Pastora, dinos algo, danos un saludo, comparte algo con nosotros. Amén. Bienvenido una vez más, hermano, a nuestro servicio de la tarde, y queremos compartir la historia de aquel Pedro y Juan que estaban yendo al templo La Hermosa, y dice la palabra del Señor que ahí vino allí un hombre que le pidió una limosna. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pero el versículo 4 dice, de Hechos capítulo 3, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y el versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese es el poder del Pentecostés, el poder que sana, el poder que libera y el poder que restaura. Y por eso estamos celebrando este servicio de esta tarde. Amén. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Bien, pastora, con ese entusiasmo y con ese ánimo vamos entonces al tiempo de la alabanza. Amén. Voces, hermano. Amén. Y cantaré. Porque se merece nuestra alabanza. Y a su esposa se le ha concedido.
está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh, gracias Padre por la libertad que nos das de alabarte. Oh, bendito eres Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando eres Señor y se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando eres Señor y se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré. Te alabamos, Señor. Miradas y amor, traes luz a tiniebla, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Díganle, es tu aliento. Es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento.
Te alabamos, Señor, nos pesamos, Señor, a envolver en esa presencia exquisita que solo tú puedes dar, Señor. Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelvo este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Así es que nunca perdamos ese primer adiós con el Señor, que siempre podemos volver a ese lugar donde sentimos el amor y la presencia del Señor y tenemos esa hambre por leer su palabra, esa hambre por estar en la presencia del Señor, ese deseo de borrar todo lo que está alrededor y solamente estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Díganle, lo siento, Señor. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. ¿Por qué no le decimos al Señor que Él es suficiente, que con Él es lo único que necesitamos y nada más nos hace falta? Nada más, Jesús, nada más, Jesús. Nada más, nada más, nada más dará. Te quiero a
no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Digan otra vez, no busco bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí. Ya pagaste el precio completo, Señor. Más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Dígale más de lo que pueda. Más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Es lo único que necesitamos al Señor. Todo lo demás viene sobre. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo de la alabanza. Damos gracias al Señor que podemos cantar, celebrar y darle honor y honra al Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, vamos a recordarles que estamos ahí en las redes sociales, en Facebook, Centro Cristiano Ríos de Agua Viva en Facebook, y estamos también en YouTube, en Centro Cristiano RAV en YouTube. Búsquenos ahí y encontrará también todos los mensajes y los puede volver a escuchar. También en el canal local, canal 20-12, también Amén. ahí nos puede encontrar. Vamos Amén. entonces al momento de las ofrendas. Pastora, si pudieras entonces orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Gracias porque estás prosperando, Señor, Sí, a Señor. nuestros hermanos del Centro Cristiano Ríos de Agua Viva. Gracias por la provisión en todas las áreas. Y gracias, Señor, que has sido fiel en momentos más difíciles, en Sí, momentos mi que no Dios. sabemos qué hacer. Tú has respondido, tú, Señor, has multiplicado, tú nos has dado la fuerza y te damos la gloria y la honra. Bendice, Señor, este tiempo de las ofrendas. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Me deleito en darte la gloria, honor por siempre, te alabo, Rey. Mi delicia es cantarte salmos de alabanza y júbilo. Me deleito en darte la gloria, honor por siempre, te alabo, Rey. Mi delicia es cantarte salmos de alabanzas y júbilo. Gracias, hermanos, una vez más a todos y cada uno de ustedes por su fidelidad, también ahí enviando los diezmos y las ofrendas. Que Dios siga bendiciendo, multiplicando también todos sus esfuerzos. Pastora, yo creo que vamos a aprovechar este momento. Amén. Y vamos a hacer una oración por los enfermos. sí. Yo sé que tú crees Amén. en el poder de la sanidad divina. Amén. Así es de que voy a pedirte, yo creo también en el poder de la sanidad divina, pero pastora, pudieras hacer esta oración. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Si usted está enfermo en este momento, si tiene cualquier tipo de enfermedad, Sí, amén. si tiene en su cuerpo algo que le ha estado molestando por tiempo, o si es una persona que ha recibido malas noticias por causa de un reporte médico, que Sí, no han- Señor. las noticias no es muy favorable, pero usted cree que el Señor puede hacer un milagro. Hoy hablamos cortamente a través de la historia de aquel cojo y que le dijo, Pedro y Juan le dijeron a este hombre, mírenos. Y él miró fijamente y ellos dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús.
Y eso es lo que queremos orar en el nombre de Jesús, que usted reciba un milagro de sanidad. Y vamos a declarar que el Señor sane su cuerpo, porque lo creemos en este domingo de Pentecostés. Creemos que el Señor todavía hace milagros, Él todavía restaura, Él todavía sana, Sí, amén. y Él está en su trono. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Señor. Este es un tiempo especial que has puesto en nuestro corazón para orar por los enfermos. Estamos orando no solo los enfermos del Centro Cristiano Ríos de Agua Viva, pero toda persona que en este momento está, Señor, cambiando allí, mirando en Facebook, mirando en YouTube, mirando en el canal, Señor, 2012, allí que esté enfermo, cualquier enfermedad, si es enfermedad, Señor, en su cuerpo, Señor, en su cabeza, en su garganta, Señor, enfermedades de los ojos, enfermedades, Señor, de los riñones, enfermedades, Señor, del corazón, enfermedades, Señor, de la piel, enfermedades, Señor, en la área, Señor, ovarios, en el estómago, Señor, en la, Señor, esófago, Señor, enfermedades, Señor, de cualquier índole, Señor. Si es, Señor, han recibido una noticia, Señor, alguien, Señor, que está pasando con cáncer, Señor. Espíritu Santo, pedimos que en este momento tú manda tu palabra sanadora, Señor, a través de estos medios, aquí, mientras estamos, Señor, en nuestra iglesia, Centro Cristiano Ríos de Agua Viva, tu palabra sanadora viene a penetrar, Señor, a ese cuarto de hospital, a ese lugar, a lo mejor una cárcel donde hay alguien que está pidiendo y orando. Ahí, Señor, si hay personas que están pasando, Señor, el virus, Señor, COVID-19, Señor, el virus, Señor, de coronavirus, ahora mismo, Señor, llega y toca ese cuerpo, Señor, de una manera sobrenatural. Ven, Señor, y sana, Señor, toca, Señor. No somos nosotros solo somos portadores de tu palabra. Somos hombres y mujeres, un hombre y una mujer que cree tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y tu palabra dice, Señor, que cuando clamamos a ti, Señor, tú respondes, Señor, y tú envías la palabra. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret pedimos que la obra sea hecha, Señor. Declaramos, Señor, que esos cuerpos son sanos. Y si hay enfermedad del alma, allí tú sanas, Señor. Si hay enfermedad mentales, allí tú sanas, Señor. Toda, Señor, enfermedad, toda obra del enemigo es cancelado, Señor, es echado fuera. Y declaramos, Señor, algo sobrenatural, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo. Ven a sanar, Señor, el enfermo, y ven a libertar a todo aquel que se sienta cautivo. En el nombre de Cristo hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, amén. Vamos entonces ahora a pasar al mensaje de la palabra. Amén. Nehemías 13, 23 y 24. Vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonita y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. El tema de este mensaje en esta mañana, justo para este momento que estamos celebrando Pentecostés, ayer, hoy y siempre. El tema de este mensaje es el peligro de perder un lenguaje. El peligro de perder tu lenguaje. La decadencia, iglesia, de un lenguaje o de un dialecto representa un gran peligro para los pueblos, para las naciones, para las sociedades. Representa gran peligro para las culturas de cada tiempo y de cada década, de cada generación. Vemos acá en la porción que hemos leído, cuando Nehemías vino, la reconstrucción de los muros, acontecieron muchas cosas, hubo mucha oposición, pero una de las cosas que tuvo que enfrentar y confrontar Nehemías es que ya el judío no era judío 100%, si lo ponemos de esa manera. Aquel que profesaba la ley pura y limpia de Dios se había mezclado con otras razas, y dice que ya no hablaban el judaico, sino que hablaban el lenguaje de las lenguas de las tierras donde ellos estaban en ese momento. Representa un gran peligro.
¿Cuántos de nosotros estamos orgullosos de ser hispanos? ¿Y cuántos de nosotros le decimos y le decimos y le decimos a nuestros hijos: enséñale español al niño, enséñale español a la niña? ¿Por qué? Existe un miedo y ocurre la situación de que muchas veces abuelo y abuela ya no pueden hablar con el niño o la niña. El lenguaje, el dialecto, es el DNA que conecta a las culturas, que conecta a las generaciones. Es como el puente que conecta de un lado a otro de la historia. Yo sé muchas cosas porque mi padre, siendo un hombre de profesión, me enseñó a mí la profesión porque nos entendíamos, nos comprendíamos. Usted le va a enseñar a su hijo su profesión. Las madres le van a enseñar a sus hijas cómo hacer ese mole sabroso, ¿verdad? Porque hay esa conexión, porque el lenguaje está ahí. Pero trate de enseñarle a uno de los bisnietos que han salido de sus países hermosos, centroamericanos, norteamericanos, hispanos, han salido hacia esta nación o hacia otras naciones que no hablan el español, y ya después de una tercera generación ya usted no se puede comunicar con ellos. Es importante mantener un lenguaje activo para poder conectar con nuestras generaciones. Por generaciones hay cosas que han sido pasadas de un pueblo a otro. Cuando se pierde el lenguaje, es algo muy serio, porque ya no existe ese puente al pasado, a tu historia, a tus antepasados. Mire, una de las cosas en este momento de la historia es que ya los hebreos no podían entender la escritura que se les leía, porque dice que Esdras vino y se paró desde la mañana hasta el atardecer y les leyó la ley del Señor, pero los muchachos ni entendieron qué les estaba leyendo. Dice el libro de Jueces también me interesó, me llamó mucho la atención. Jueces capítulo 2, versículo 10, dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y después de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las cosas, todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Y dice que sirvieron a Jehová mientras Josué vivía. Pero entonces dice que después de ellos se levantó otra generación que no conocían a Jehová. Una de las cosas terribles que está ocurriendo en estos tiempos es que nosotros no nos hemos ocupado de decirle a nuestros hijos el movimiento que nosotros experimentamos cuando éramos niños. Los he contado varias veces. Cuando yo estaba en aquella iglesia pequeña, vinieron la gente de la montaña, del Cerro de la Cruz, que está en el barrio donde yo vivo. Del Cerro de la Cruz bajaron la gente de la montaña a ayudar a apagar un fuego que estaba en una chocita cerca de mi casa. Al lado de mi casa había una choza, y bajó la gente de la montaña para apagar un fuego que miraban desde allá arriba de la montaña. Cuando llegaron ellos con cubetas de agua, no encontraban el fuego. Lo que encontraron fue una congregación de viejos, jóvenes, niños, adultos, alabando al Señor a la manera pentecostés. Pero ¿cómo puedo yo esperar que mis hijos tengan ese conocimiento de lo que es el fuego del Pentecostés, si a mí ya me da pena hablar en lenguas?
Si a mí ya me da pena decir que yo brinqué muchas veces entre las bancas de la iglesia, bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo. Si a mí ya me da pena pasar al altar cuando se nos invita al altar y decimos, venga hermano, tengamos un Pentecostés, y nos quedamos todos en las bancas sentados ahí. Hermano, el movimiento del Pentecostés es una bendición de la cual no podemos privar a nuestras generaciones que están muriendo en una enseñanza doctrinal vacía. Necesitamos el movimiento del Pentecostés una vez más en nuestras generaciones. Hoy es posible para nosotros encontrarnos con una generación que ya no habla el lenguaje espiritual que hablaron nuestros antepasados. Una generación que probablemente sea bilingüe, sí. Hablan 2 o 3 idiomas. Hablan el lenguaje del Pentecostés, pero también hablan el lenguaje de la cultura donde están envolviéndose cada día más y más y más y más y más y más. Yo no le digo a usted que fuera de esta iglesia, la iglesia Centro Cristiano Ríos de Agua Viva, no le digo a usted que no haya ninguna otra. Hay muchas otras iglesias que están predicando la doctrina pentecostal como se nos enseñó desde el principio, pero también hay muchas iglesias que simple y sencillamente le están pasando la mano al pecado y diciéndole, oh sí, pero la palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh sí, tienes que perdonarlos. Oh sí, tienes que aguantarlos. Oh sí, tienes que amarlos hacia el reino. Y entonces están socapando todo tipo de inmoralidad y de pecado y de injusticia y de mundanalidad, y nuestra generación está siendo envuelta en ese lenguaje también, porque nuestros jóvenes, muchos de ellos se levantan de la iglesia, de la silla de la iglesia, y dicen, siento el llamado para ir a otra iglesia. Quédate en tu iglesia, no tienes necesidad de moverte a ningún otro lugar. Si tú buscas presencia Dios te va a dar. Si tú buscas Espíritu Santo Dios te va a dar. Ahora, si quieres otra cosa que suavice el sentimiento y la culpabilidad que tienes en tu vida, no te vayas a otra iglesia, vete al altar a arrepentirte. El lenguaje del Pentecostés, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que yo aprendo en este versículo es la obediencia que tuvieron esos 120. La obediencia. Dice, no se vayan de aquí, les había dicho. No se muevan, no hagan nada hasta que reciban la promesa. Muchos en nuestras iglesias están corriendo a la iglesia donde es un vislumbramiento, es algo excepcional, algo formidable, pero no están obedeciendo a la palabra del Señor que dice, no te muevas hasta que tengas la llenura del Espíritu Santo, hasta que tengas la certeza de que el poder de Dios está sobre de tu vida. Una de las cosas grandes que nos ha sido de mucha bendición a nosotros es lo que ocurrió en una casita, una chocita acá, por la calle Azusa, en el 1906, a hombres y mujeres. Un hombre que tenía un ojo de vidrio, un hombre de raza negra, un hombre que no era bien visto por la sociedad, le empezó a dar comezón de tener una experiencia mayor con la presencia del Espíritu Santo. Porque el Pentecostés que se había experimentado en el aposento alto se había ido cambiando, se había ido remodelando, había ido perdiendo su sabor. Ya no hablar lenguas, ¿para qué? Ya no imponer manos, ¿para qué? Ya no evangelizar, ¿para qué? Ese Pentecostés que ocurrió allá se había ido apagando. Y salieron una derivación de muchas denominaciones, pero había perdido la esencia de ese Pentecostés. Y dígame quien me diga, peléeme quien me pelee,
que el Pentecostés de ese momento era para ese momento y no para ahora. Yo digo, si fue para ese momento, ¿por qué muchos pastores han sido expulsados de sus denominaciones por haber recibido el bautismo del Espíritu Santo mientras dormían, mientras estaban dando un baño? ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo solamente, era para ese tiempo y para el tiempo intermedio y para nuestra generación y para todo aquel que cree. En 1906, este hombre de color, raza negra, que le faltaba un ojo, tenía un ojo de vidrio, mal visto por la sociedad, empezó a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. En un momento así, la llenura del Espíritu Santo cayó sobre de él y empezó a hablar en lenguas. Y entonces venía la gente y decía: imponga mano sobre mí, que quiero hablar en lenguas. Y ahí empezó nuevamente el movimiento pentecostés, del cual hoy gozamos este día. 1914 salieron las iglesias de Dios, primera iglesia de Dios en Cristo, y salió Asamblea de Dios Pentecostés, de la cual usted hoy es miembro. Así es de que si usted es del miembro de la iglesia de Dios Pentecostés, usted tiene un gran privilegio de decir: en mí está el Espíritu de Dios, aleluya. Hermano, el pentecostalismo ha sido una revolución para la iglesia del Señor, que Dios le plació en el 1906 volver a llenar aquel pueblecito, aquella pequeña iglesia que todavía tiene un monumento acá en la calle Azusa, de llenarles de la presencia del Espíritu Santo. Posiblemente una de las cosas más grandes que salió de este movimiento pentecostés fue el resurgimiento o la renovación de los dones espirituales, pastor. El pastor Martínez me decía: para un ministro, los dones del Espíritu son como las herramientas para un carpintero. Un ministerio de la iglesia de Dios sin los ministerios del Espíritu Santo obrando, accionando, es una iglesia sin herramientas. Una iglesia cristiana sin hombres y mujeres que vienen y te saludan y te dan la mano y te dicen así: Dios le bendiga, varón. Y después, cuando te dan la mano así, te dicen: el Señor me dice que usted está haciendo esto y esto y esto. Es don de revelación. Ya no existen los dones de revelación. Mi esposa, la pastora, me cuenta que había un hermano Corvo, usted lo conoció. ¿La saludó alguna vez? Mi esposa dice que ella le sacaba la vuelta, porque tenía un don de revelación que surgió del movimiento pentecostés del 1906. Empezamos una vez más la iglesia a creer que si imponemos manos sobre los enfermos sanan. Una vez más la iglesia empezó a creer que si predicamos el evangelio tiene poder para salvar. Una vez más la iglesia empezó a creer que una iglesia sin presencia de Dios no es iglesia. De ahí surgió ese movimiento que nosotros tanto hablamos y predicamos y presumimos. ¿Por qué no? Porque presumimos de la gracia que la cruz de Cristo nos ha dado. Los dones del Espíritu empezaron a surgir. Si queremos presumir de ser una iglesia pentecostés, empiece a pedir los dones del Espíritu. Empieza a decir: Señor, dame el don de sanidad. Señor, dame el don de lenguas. Señor, dame el don de interpretación de lenguas. Señor, dame el don de milagros. Dame el don de fe. Dame el don de sabiduría. Dame el don, Señor, de ciencia. Don de milagros, hermano. Me vino a mi mente de una familia que conozco cuando la guerrilla estaba fuerte y estaban siendo perseguidos por la guerrilla. Ellos vivieron aquí en un tiempo, el esposo y la esposa, miembros de la iglesia, y después regresaron a Nicaragua a recoger a toda su familia. Y a la niña de brazos la ponían a ayunar también. Dice que en una ocasión, con toda la familia, tomados de las manos, corriendo, porque la guerrilla venía detrás de ellos. Y entonces se toparon al frente de un río y dijeron: Señor, tú sabes que la guerrilla viene detrás de nosotros. Dice a los niños: tomémonos de las manos, con el esposo, la esposa y los niños, se tomando de las manos. Señor, el río está delante de nosotros, la guerrilla está detrás de nosotros. Señor, no sabemos qué hacer.
¿Qué sentiría usted si le pasara lo que le pasó a ellos? Cuando abrieron los ojos, estaban al otro lado del río. Porque hay todavía milagros, todavía hay milagros, todavía hay milagros. Y eso es lo que cree la iglesia Pentecostés. Creemos en milagros. Pero tenemos una generación que ya no habla el pentecostalismo. Hablan sabiduría humana muchas veces. Hablan inteligencia nada más por conocimiento. Se leen la palabra nada más como libro de historia. Y nos la aplicamos a nuestra manera. Necesitamos volver a aplicar el pentecostalismo a nuestras vidas. Un pentecostalismo que nos hace sentir que mi vida sin presencia de Dios no vale la pena. Un pentecostalismo que me hace reconocer que una vida y una iglesia sin santidad no se puede llamar iglesia pentecostés. Porque si algo empuja a la iglesia pentecostés es: no haga lo malo, no se meta en los bailes, no se meta en los cabaretes, no se meta en los clubes. Un pentecostalismo que busca la santidad de Dios. Un pentecostalismo que empuja la evangelización. Es acerca de predicar que un Cristo poderoso puede cambiar la vida de las familias, la vida de los matrimonios, la vida conyugal, la vida de aquel que está atado a los vicios y a los placeres mundanales. Pentecostés es una experiencia que cada hijo de Dios debe de tener. Somos privilegiados vivir en una generación cuando Dios otra vez está derramando su Espíritu Santo en una gran manera. La lluvia del Espíritu Santo está cayendo sobre una tierra árida y seca para volverla a refrescar, para volverle a dejarle saber que todavía viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y cuando esto acontezca, recibiréis poder, porque el Espíritu Santo llenará tus vidas. Somos privilegiados en que Dios no ha levantado su Espíritu de entre en medio de nosotros. Y hoy podemos apelar y clamar al Espíritu Santo de Dios y decirle: vuelve a llenarnos una vez más. Los dones del Espíritu Santo operarán y estarán en control de acuerdo a las Escrituras, como dice 1 Corintios 12, 13 y 14. Si infundimos en nuestros hijos tal apetito espiritual y una anticipación que les emocione por el Pentecostés, por la presencia de Dios, ellos estarán también embriagados y entrarán también al ambiente pentecostés. Eso es, si nosotros le hablamos a nuestros hijos del Pentecostés, les mostramos el Pentecostés, tenemos cultos a la manera pentecostés, sus actitudes producirán fe para salvar sus almas. Necesitamos ser testigos. Eso quiere decir que vamos a predicar y hablar y a testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros queremos mantener el movimiento pentecostal en nuestras vidas y en nuestras generaciones, hay una generación que viene detrás de nosotros que tal vez no ha escuchado testimonios de poder, de cambio, de transformación. Es tiempo que una vez más empecemos a testificarle a nuestros hijos y a decirle: hijo, voy a orar por ti. Hija, voy a orar por ti. Estoy orando por ti. La oración cambia, la oración tiene poder. Es necesario que volvamos a revivir una vez más ese lenguaje de la oración en el Espíritu. Hermano David mencionaba en su clase y decía: qué importante saber orar.
Pero qué sabroso es orar cuando ya las palabras no alcanzan, cuando ya no sabemos qué decir, pero entonces viene un fluir como ríos de agua viva de lo más de nuestro interior, y empezamos a fluir, como dice el libro de Romanos, con gemidos indecibles que el Espíritu nos da que hablemos. Iglesia, ¿qué lenguaje estamos enseñando a nuestros hijos? Háblales el lenguaje del pentecostalismo, del cristianismo. Diles: Cristo vive, Cristo reina, Cristo es Rey, Cristo es mi Señor. Diles: es por la fe en Cristo, es por la fe que las cosas suceden, es por la fe que las montañas se mueven, es por la fe que el cambio sucede. Diles: todavía no hay nada que haya quitado el lugar de la sangre de Cristo. Diles: la sangre de Cristo todavía tiene poder, la sangre de Cristo todavía limpia de multitud de pecados, la sangre de Cristo todavía transforma vidas. Pablo le dice a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué quiso decir eso? Que mi abuela Rosa fue salva bajo el ministerio pentecostés que llegó a la colonia cuando ella era una madre, la cual su esposo abusaba de ella. Llegó el evangelio pentecostés y ella empezó a hablarle a mi mamá, a la señora Leonor Juárez. La señora Leonor Juárez no pudo más con esa carga del pecado y se entregó a Jesucristo. Experimentó el mover del Pentecostés. Y esa mujer nos ha hablado y nos ha enseñado que el movimiento pentecostés es la gracia que habita en nosotros, que hoy nos hace estar parados detrás de un púlpito. Es menester que volvamos a testificarle a nuestros hijos y a nuestra generación que el poder pentecostés es aún vital para nuestro proseguir en este mundo hasta que Cristo venga. Porque hay una generación que se pierde envuelta en tantas otras filosofías y enseñanzas. Pero hoy pedimos que el fuego del Pentecostés caiga sobre nosotros una vez más y podamos contagiar a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es poder. Iglesia, no tengas miedo. Vuelve a danzar, vuelve a hablar en lenguas, vuelve a orar por los enfermos, vuelve a pedirle al Señor los dones del Espíritu. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le
este servicio tan hermoso y gracias por la palabra del pastor Ángel que nos anima a seguir adelante. Es domingo de Pentecostés y creemos en el poder de Dios. Amén. Vamos a ser despedidos. Ahí nos tomamos de la mano y declaramos la victoria. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por las almas que han sido tocadas. Gracias por los enfermos que han sido sanados. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Ahora nos despedimos, Señor, reconociendo que tú eres el único que puedes hacer, Señor, la obra. Y te damos gracias por la obra poderosa del Espíritu Santo que todavía está viva y eficaz en estos días. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, damos gloria.